Buenas noches, hermanos, nuevamente pues aquí aprendiendo más de la palabra del Señor, y dentro de nuestro estudio venimos viendo muchas cualidades que debemos de tener como cristianos, y que sabemos que entre más cualidades tengamos, mejor vamos a poder desempeñar el trabajo que el Señor nos da. Y para ello, como dicen, tenemos que estar viendo qué cualidades requiere el Señor hacia nuestra persona, y que nosotros vayamos tomando de todos estos estudios esas cualidades que el Señor quiere. Y dentro de estas cualidades, el tema de hoy va a ser la humildad. Y como introducción dentro del tema, el autor dice: la humildad es modestia de espíritu, es mansedumbre, y nos menciona que los humildes son los que saben que son débiles, indignos y necesitados de la gracia de Dios. Y sabemos que entre más débiles seamos, más vamos a necesitar del Señor. Un ejemplo comúnmente en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros nos hace falta algún alimento, hemos llegado hasta sentirnos un poquito débiles. Cuando dejamos de comer o llegamos a estar enfermos y no podemos, decimos que no nos llama, no sentimos esa hambre, y si lo dejamos de hacer vamos a empezarnos a sentir débiles y más débiles. Entonces, por lo regular, cuando está uno enfermo, el doctor receta ciertos medicamentos para aliviar la molestia, pero también, como dicen, pues nos da una dieta, debe estarse uno alimentando con X alimentos para que nuestra salud se restablezca lo más pronto posible. Y aquí el Señor nos indica igual, dice que entre más débiles seamos, más vamos a necesitar de su palabra. Vamos a saber que vamos a depender de Él en todos los aspectos. Entonces, pues, para empezar el tema, vamos a poner un poquito aquí y para el tema, y vamos a tener un momento de oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir. Bendito Dios, Padre Celestial, tú que vives y reinas en cada uno de nuestros corazones, nuestros hogares, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, esta noche por permitirnos estar contigo, Señor, que nos has dado muchas bendiciones, Señor, y aunque ha habido pruebas, Señor, sabemos que tú siempre nos sostienes, Señor, nunca nos abandonas, y te damos tantas gracias, Señor. Te pido que tú pongas un corazón dispuesto, Señor, el tiempo también, Señor, y que estemos atentos a tu palabra, y que todo lo que sepamos de tu palabra, Señor, siempre lo llevemos a cabo, siempre seamos hacedores de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermano, como les digo, vamos a ver la humildad. Y dentro del tema hay 5 subtemas que vamos a ver, y uno de ellos es: la humildad es mandada. Y dice, y podemos ver que es de las 3 cosas que Dios quiere que tengamos también para el hombre. Y estas son, siempre como cristianos debemos tener un actuar de justicia ecuánime, amar la misericordia de Dios y humillarse ante Dios. Entonces, humillarse ante Dios creo que es el principal tema que vamos a ver, el ser humildes. Y para ello podemos ir a Miqueas 6:8 y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo correcto.
que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Y aquí el Señor nos pide que seamos humildes. Y debemos tener un caminar humilde, aunque seamos fuertes de espíritu. A veces de que nos sentimos muy maduros espiritualmente, a veces eso nos hace arrogantes y nada humildes. Dice, caminar con humildad cuando tienes mucho trabajo que hacer. Caminar con humildad en todos tus motivos. También debemos de caminar con humildad al estudiar la palabra de Dios. Y es lo que a veces les digo, hermanos. Siempre cuando a veces nos sentimos muy maduros ante otros hermanos que están creciendo, nos sentimos esa arrogancia. Nos sentimos a veces superiores a ellos, cuando debe de ser al contrario. Entre más sepamos, más humildes debemos de ser. Debemos demostrar también el caminar diario con humildad cuando vienen pruebas. Realmente estaba yo oyendo una prédica que se realizó allá en Cuerna, y la verdad, pues las prédicas de ahí cada año que íbamos, la verdad estaban muy buenas. Y ahorita también se está haciendo por redes, estaba yo oyendo las prédicas y las pruebas que hemos pasado este año que terminó y este que viene, la verdad son pruebas muy, muy difíciles y que para muchos han servido para bien, otros para mal, pero debemos de ante las pruebas ser siempre humildes. Debemos también siempre caminar con humildad en nuestras acciones que hagamos, ¿no? En nuestras devociones que tengamos que hacer. Pero principalmente es caminar humildemente, dice, entre ti y tus hermanos en Cristo. Debemos nosotros estar siempre con un trato cordial, amable, principalmente con amor hacia nuestros otros hermanos en Cristo. Y también caminar humildemente y tratar a todo el que no es creyente o pecador. Sabemos que a veces es difícil tratar con gente así, pero Dios a través de estudios anteriores siempre nos ha dicho, ¿no? Debemos tener esa mansedumbre para poder nosotros tratar. Y también debemos, de revestidos de humildad. Y con ello vamos a ir a Primera de Pedro 5 y 6. Y nos dice la palabra: del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y dice, revestíos, ¿no? Con humildad. Y dice uno, bueno, revestíos, dice, se traduce, es el ponerse el mandil, ¿no? O estar de esclavos. Eso es lo que realmente dice revestíos. Y aquí el Señor nos recalca, ¿no? Que debemos de ser vestidos con esa humildad para poder nosotros tener el trato mutuo con todos nuestros hermanos. Que todas las cosas que hagamos siempre lleven ese toque de humildad. Debemos de amarnos con humildad. La verdad, a veces la arrogancia, el orgullo no nos deja este lado que aflore de nosotros, ¿no? El ser humildes. A veces nosotros nos alabamos por lo que somos, ¿no? O por lo que sabemos.
y, y nos estamos, dice uno, echando piropos nosotros mismos, ¿no? Nos estamos echando flores a nosotros mismos porque sabemos esto o hacemos lo otro o tenemos aquello y tratamos siempre de hacer a un lado la humildad y sacar ese orgullo, esa sentirse superiores a otros, cuando el Señor nos dice todo lo contrario. Y en Proverbios 27:2 él dice: alábate al extraño y no tu boca. Y en Proverbios, le digo, 27:2 dice: que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. ¿Cómo debemos de evitar, ¿no?, que hacernos el autoelogio o dice uno la autopromoción, ¿no?, como si nos quisieran que nosotros siempre, dice uno, una promoción. Nosotros siempre vamos a los centros comerciales y buscamos las ofertas, las promociones, y le prestamos más atención a eso que a otras cosas. Y eso es lo que a veces en nuestra vida hacemos, ¿no? Que la demás gente nos preste más atención, que nos autoelogiamos, ¿no? Decir, yo soy así, puedo decir, yo soy maestro y soy más anciano que ustedes y pues me deben obediencia y infinidad de cosas, ¿no? Cuando es al contrario, como les he dicho. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, siendo el gran maestro, vino a servir, vino a humillarse, y como discípulos, nosotros, al estarnos humillando, debemos de estarle sirviendo a los demás. Y cuando alguien nos elogia, cuando alguien nos muestra alguna cualidad buena que nosotros tenemos, como que le damos un poco de mayor valor a lo que nosotros nos autoprogramamos, ¿no? Nosotros proclamamos, porque dice uno, se siente bien cuando pues alguien nos felicita por algún logro que hemos obtenido. Yo recuerdo ahora que el año pasado que se te concluyó el seminario y la verdad, pues es un orgullo que los que terminaron, que nada más fueron 4 personas, realmente pues deben de sentirse orgullosas, pero el elogio puede ser autoelogio de ellos, ¿no? Pero hubo mucha gente que los felicitó porque sabemos que estaban haciendo un gran logro dentro del pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, y se siente mejor, ¿no? Los que nos quedamos a medio camino, pues nos quedamos con ese sinsabor de decir, bueno, me hubiera gustado estar ahí, pero por X razón, pues no se pudo, pero vamos a echarle, dice uno, los kilos, y más adelante, si Dios quiere, también lo vamos a lograr. También, nuevamente nos menciona, dice, vestíos con humildad. Y podemos ir a Colosenses 3:12, donde nos dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humilde gentileza y paciencia. Y es lo que nuevamente nuestro Señor nos dice, ¿no?, aquí en Colosenses por medio de Pablo, que debemos de llevar una buena relación con los demás, y no nada más una buena, mostrar esa calidad que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia los demás. Los que hemos trabajado en la industria, siempre hay una persona, como dicen, que debe de estar checando la calidad del producto que se está produciendo. Cuando compramos un producto, buscamos siempre que tenga las mejores cosas, y dice uno, tiene esta calidad, a veces dice la calidad cuesta. Sí, pero nosotros como cristianos debemos de demostrar esa humildad, y no cualquier humildad, ¿no? Dice uno, la mejor, que tenga esa calidad que el Señor
quiere que tengamos. Él es nuestro inspector, Él nos va a estar checando, nos está checando, que nosotros siempre mostremos esa buena relación que nosotros llevemos con los demás hermanos. Otras, podemos tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dice la humildad ejemplificada, como el Señor vino a mostrarnos muchísimas cosas y una de ellas es la humildad. Dice uno aquí en Filipenses 2, del 3 a 8, dice, dejó el cielo y llegó a ser hombre para humillarse. Y dice su palabra del 3 al 8, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual que Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y qué gran ejemplo nos pone aquí nuestro Señor, ¿no? Primero, vino a nacer como hombre, vino a humillarse, no se aferró a, dice uno, es Dios y estaba con el Señor. No tenía a qué venir, dice, él si hubiera sido arrogante, ¿no? No hubiera tenido amor por nosotros, él hubiera estado feliz allá en el cielo, o está feliz en el cielo. Pero vino a humillarse, a servirnos, y dice uno, a morir en una cruz como un criminal, como realmente él sabemos que no ha hecho nada, pero vino a pagar por nosotros. Nosotros sí podemos decir que somos criminales, ¿no? Que hemos cometido pecado tras pecado y seguiremos haciéndolo. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. También dentro de las prédicas que le digo que nos mandaron de Cuerna, dice, hay un conflicto entre el hombre y Dios, ¿no? Sabemos que está perdido el hombre. Y lo malo es que ahorita, dice, cuando hay iglesias que no procesan la palabra de Dios, no dicen la palabra de Dios tal cual es, también está perdida esa iglesia. Y ahorita que hemos pasado muchas tormentas, realmente muchas penalidades, ha habido infinidad de conflictos internos como creyentes. Lo menciona, dice uno, hemos estado en diferentes momentos en que hemos tenido estrés, hemos tenido enojo, hemos tenido desilusión, tristeza por todo lo que se ha vivido, ¿no? Pero dice el predicador, de lo único que debemos estar seguros y debemos de estar firmes es de estar agarrados del Señor, para que no nos volvamos arrogantes. Esto que ha pasado debe de servirnos para mucho y debemos de entenderlo así. Pero por desgracia, mucha gente no lo toma así y dice, la humildad no debe de confundirse. Dice, con la humildad falsa. A veces confundimos mucho esto y para ello vamos a ir a Colosenses 2, 18 al 23. Dice que es una especie de velo que cubre el orgullo espiritual y consiste en sujetarse al hombre voluntariamente, cosas no mandadas por Dios. Y aquí en Colosenses nos lo va a explicar mucho mejor, ¿no? Dice Colosenses 18, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insiste en una religiosa abnegación de uno mismo en cultos a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia
y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no se le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y es como les digo, hermano, como hay iglesias que nos tienden un velo en los ojos y caemos en religiosidad, en cosas como aquí lo dicen Pablo, ¿no? Llegamos a decir, no hagas esto, no te pongas lo otro. Hay que acatar estas reglas cuando sabemos que son reglas humanas y las únicas que nosotros debemos de realmente respetar y obedecer es la palabra del Señor. No irnos a lo que afirman otras malas enseñanzas del Evangelio, ¿no? Como dice aquí, dice una religiosa abnegación de lo mismo o en los cultos a los ángeles, ¿no? Sabemos que el único que le debemos brindar honra y honores a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, también, y únicamente es eso, no irnos sobre figuritas o objetos que nos lleven a caer en este velo, ¿no? Que nos cierre por completo los ojos. Y muchos, ¿cómo se llegan a desviar? Y Pablo aquí estaba condenando, ¿no? A todas esas iglesias, a los gnósticos, que entre comillas se sentían ser sabios, pero estaban equivocados, ¿no? Mostraban una superioridad, entre comillas, dicen, piadosa. Pero ¿qué es lo que estaban careciendo del conocimiento bíblico? Y con ello estaban desviando a todos sus seguidores, ¿no? Son esas falsas enseñanzas que hay, por desgracia, en otras iglesias. También nuestro Señor Jesucristo, el ser mansedumbre, el ser manso, nuestro Señor Jesucristo, y humillarse, no era porque era cobarde ni tímido, sino porque nos vino a dar un gran ejemplo de su humildad que Él tenía en su corazón y que lo vino a mostrar, ¿no? Esa humildad. Y el tener la humildad, dice, nos trae como resultado, dice, muchísimas bendiciones, dice, multiplicidad de bendiciones. Y podemos verlo en Mateo 5:3, donde dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces nosotros sabemos que vamos a tener gran bendición. Entre más nos humillemos ante Dios y entre más seamos humildes con los demás, dice uno, vamos a tener multiplicidad de bendiciones. ¿A quién no le gusta ser bendecido? Y dice uno, entre más Dios nos bendiga, vamos a estar mejor primeramente con Dios, y uno espiritualmente vamos a estar uno muy tranquilo. Físicamente las bendiciones no podemos decir que todas son materiales, porque a veces tenemos esa equivocación, ¿no? De que, ay, me dio esto, es una bendición de Dios y ya me siento mejor. No, las bendiciones pueden ser de muchas formas y una de ellas es la espiritual. Como Dios a través de su palabra nos ha traído una paz realmente, ¿cómo le podría decir? Trae una tranquilidad, aunque haya tormenta, nosotros podemos saber que nos aferramos a Él y no nos va a tambalear.
Yo me imagino una tormenta, como a veces hemos visto en las películas, pero entre más grande es el barco, menos se siente el vaivén del mar, ¿no? El sangoloteo del mar. Entre más chiquito es el barco, dice uno, se siente, o la lancha se siente horrible, el oleaje. Entonces así nosotros debemos de ser, ¿no? Realmente tener esa humildad bien grande para que nosotros tengamos esa paz espiritual que necesitamos. También nos dice que la humildad nos va a traer ser ensalzados, porque así lo prometió nuestro Señor Jesucristo, y podemos ir a Santiago 1:9, donde dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y aquí no los vuelvo a decir. Vamos a ser honrados con nuestro Señor. En muchos aspectos podemos llevar una mejor calidad de vida y decir, el Señor me está honrando con esto. Entonces realmente la humildad que el Señor quiere que siga creciendo día a día. Y también podemos ir a Filipenses 2:9, donde dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cómo su Padre lo ensalzó. Dice, está por sobre todos los nombres, por sobre todo, no hay nada encima de Él. Él está arriba, está en los cielos. Dice en una imagen que mandó por WhatsApp Rosy, que el Señor está arriba y la tierra es postrado de sus pies. Entonces sabemos que no podemos decir que podemos estar o algo puede estar arriba de nuestro Señor. Siempre es el Señor arriba, arriba y arriba. Dice uno. El 10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Entonces debemos de doblar. Creo que si nosotros doblamos nuestra rodilla ante Él, estamos demostrando que estamos siendo humildes y estamos reconociendo su poderío. Estamos reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sabemos que no hay nada por encima de Él. Entonces nosotros debemos de buscar esa humildad, hermano. Dice también en Mateo 18, del 1 al 4, que dice que nos muestra que el más humilde va a ocupar un más alto rango, ¿no? Dice uno, en el reino del Señor. Y aquí nos lo confirma en su palabra, porque nos dice, por ese tiempo los discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como estos niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Como a veces nosotros queremos ser mejores, entre comillas, en este mundo, ¿no? Y queremos saber cómo llegar. Pero cuando sabemos que cuesta trabajo, muchos se desaniman. Sabemos que nada es fácil en este mundo. Y aquí el Señor nos dice, el que quiera ser el más importante en el reino de los cielos, tiene que ser como este niño. Entonces tenemos realmente una buena tarea, ¿no? Sabemos cómo es un niño pequeño. Sabemos que a veces, no a veces, es obediente,
cuando lo mostró el Señor. Es humilde, no tiene esa maldad porque no ha conocido de la maldad del mundo. La irá conociendo, sí, pero debemos de ser como niños, debemos de buscar esa humildad, debemos de buscar ese amor que se tiene hacia los demás. Vemos que a veces hay muchos niños que son bien amorosos, son muy expresivos, y cuando ven a alguien llegan, lo abrazan y eso. Y ahí están mostrando esa humildad, ese amor. Y así nosotros debemos de sernos, ¿no? Y hay infinidad de versículos en el cual el Señor nos pide que seamos humildes. Y podemos mencionarles como tarea, pueden irse al libro de Job, a leer el 22, 29 o a Salmo 149, 4, donde la palabra del Señor nos muestra la humildad resulta en la salvación. En Proverbios 11, 2, donde la sabiduría nos las da el Señor para ser humildes, donde también Isaías 29, 19 nos da alegría, la humildad. Pero también el Señor nos muestra cómo debemos de ser humildes y conservarla, mantenerla. Y nos puede mandar pruebas, ¿no? Y aquí lo podemos ver en 2 de Corintios 12, 7, donde a Pablo dice, le fue dado un aguijón en la carne. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para que impedir que se me volviera orgullo, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que se me vuelva orgulloso, me volviera orgulloso. Entonces, también debemos de mantener, no esperemos a que el Señor nos dé un aguijón en la carne para que nos recuerde, ¿no? Si estamos perdiendo esa humildad, pues no esperemos a que el Señor, aquí dice el Señor que le dio un aguijón en la carne, ¿no, Pablo? Entonces, eso es lo que debemos de estar cuidando. También nos humillamos cuando nos acordamos de los tiempos antiguos, ¿no? Debemos de estarnos, y eso en Deuteronomio 32, 7, lean bien todo el capítulo, debemos estar recordando que si nosotros no somos humildes, Dios nos va a tocar. También sabemos que somos rebeldes o éramos rebeldes. Los que ya somos el Señor, hemos dejado esa rebeldía, pero el pueblo, el mundo en el que vivimos, hay mucha gente rebelde. Y nos dice que en Tito 3, del 3 al 5, dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas de nosotros que habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu, ¿no? Entonces, cuando los que conocemos del Señor ya nos dio su Espíritu, somos nuevos hombres, una vida eterna, una nueva vida. Entonces debemos de estar recordando eso. Y pues como conclusión, hermanos, recordemos y mantengamos ser humildes. Sabemos que vamos a ser ensalzados por nuestro Dios y debemos tratar de mantenernos humildes, principalmente también con todos nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en la sangre, y mostrar nuestro diario vivir esa humildad a nuestros vecinos, a nuestros clientes, los que tenemos negocios, a todo mundo mostrar esa humildad que el Señor quiere, ¿no? Entonces, hermanos, pues esto ha sido también otra de las cualidades que el Señor quiere para nosotros, y pues damos por concluido el tema y vamos a terminar con una oración.
Señor Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos y te pido, Señor, que esta humildad que tú quieres, Señor, y que tú nos mostraste cuando tú estuviste en este mundo, Padre, nosotros la tengamos en nuestros corazones, la podamos mostrar a todo aquel que tenga contacto con nuestra persona. Gracias, Padre bendito, por ello, Señor, y gracias, Señor, porque tú estás sanando esta tierra. Te pido, Señor, por todos nuestros gobernantes, que tú les des esa sabiduría, Señor, para que tú los utilices y pronto, Señor, tengamos esta tierra sana. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermano, invitarlos nuevamente con los estudios que tenemos desde el miércoles con Adán, con el hermano Adán, en Segunda de Reyes, el día miércoles con las bendiciones del cristiano, el jueves sería el jueves, el viernes el desafíos del amor a prueba de fuego con el hermano Jerry, el día sábado con un servidor 8:30 las cualidades del cristiano y la familia Akida a las 12, y el domingo, como ya nos dio aviso el pastor, nos estamos viendo el día de mañana a las 11. Bendiciones, hermanos.